Fabio Morábito con una nueva selección de cuentos editada por Sexto Piso, La sombra del mamut. A mí se me ocurre que es una conjunción de cuentos que tienen que ver un poco con la intimidad de las relaciones. Ya sé que es un libro que estuve leyendo algunas notas, muy buena la que te hicieron en el Zócalo, me encantó esa nota. Este, en el que tú hablas de una libertad y de basarse en cosas mínimas, digamos, en cosas que por ahí no traducen una historia, pero que al escritor sí. Pero a mí se me ocurre que, no sé por qué me hace mucho acordar a intimidad, esta cosa de Hani Kureishi, esta cosa de Jeffrey Eugenides, estas cosas que pasan por alguna razón inesperada, pero que desatan un drama que uno tiene. ¿Cómo lo ves tú? Sí, hay mucho de eso en todos mis cuentos, no solo en este libro. En el primero, por ejemplo, de este libro, Del clavo. el clavo en la pared, sí, a partir de un hecho aparentemente insignificante, como el de clavar un clavo para colgar un cuadro, se desata una crisis matrimonial, ¿no? Y, y creo que eso siempre ocurre en nuestra vida. O sea, son hechos mínimos, rutinarios a veces, que por ahí terminan por dar un giro a nuestras existencias. ¿No? Y en ese sentido siempre he tratado o siempre me han interesado ir a la búsqueda de esos momentos cruciales que aparentemente no lo son, pero que luego se ve que fueron decisivos en la evolución de una vida. Lo que pasa con el músico que toca una sola nota y que va a ese hotel y entonces tiene una tragedia, digamos, a partir de una sospecha, digamos, ¿no? Sí, además de que está la peculiaridad de que es un músico que por el hecho de que toca una sola nota, eh, duda de que realmente es un músico, porque obviamente saber tocar solamente una nota o dedicarse solamente a eso, a pesar del gran éxito que tiene en toda la sala de conciertos, no puede no dejar de insinuarle la sospecha de que tal vez no es un verdadero artista. Y por otro lado, lo vuelve sumamente obsesivo y perfeccionista porque todo se lo juega en esa sola nota final, en el que toda la orquesta calla y él remata con una nota de pícolo estridente, como un flechazo, toda la obra. Y eso lo vuelve sumamente perfeccionista y siempre, o parece que casi siempre tiene una insatisfacción, siempre advierte que no tocó esa nota con la perfección requerida, aunque nadie se da cuenta de ello. Ujú. Ricardo Piglia dice que contamos dos cosas en un cuento. A mí me parece que tu cuento cuenta 400 cosas, digamos, ¿no? Hay un montón de circunstancias por las que uno podría irse a través del cuento. Sí, yo creo que un cuento funciona en la medida que sí, como decía Pilla, justamente cuenta, cada cuento cuenta dos historias, pero es cierto, puede que cuente más. Y si no fuera así, pues solo nos quedaríamos con la anécdota exterior, que por más atractiva que sea, no puede, no nos podría llenar. Ujú. Total, en ese contexto también están los finales, digamos, ¿no? Que los finales son a veces incluso absurdos, ¿no? Como pasa en hierba esta cosa del aeropuerto, ¿no? Que uno se queda así, no, tal vez no siguiendo la anécdota, pero sí pensando lo que va a pasar después, digamos, ¿no? Se queda como un poco al helado, me parece, con ese cuento. Sí, ese cuento quizás sea el más loco, ¿no? En el Sí. sentido de... yo incluso, durante
Dudaba si ponerle título al libro La hierba de los aeropuertos. Luego Ujú. me decidí por La sombra del mamut. Em, pero me gustaba mucho como título La hierba de los aeropuertos, por el contraste que supone, porque hablar de la hierba en los aeropuertos parece un sinsentido, porque los aeropuertos son quizás los espacios o lugares más perfectamente tecnologizados que hay, donde todo es perfecto, todo es limpio, todo tiene que funcionar a la perfección y sorprende incluso que haya hierba, pero sí la hay. Y siempre a mí me llamó la atención en los despegues y sobre todo en los aterrizajes, cuando el avión eh, llegando a tierra busca su lugar, pues ahí es cuando vemos en ese breve trayecto que hace el avión muchos retazos de hierba y uno se pregunta, bueno, esa hierba alguien la corta, ¿no? ¿Hace falta ser un jardinero para hacerlo? Bueno, probablemente no, porque es simplemente un poco de pastito ahí que hay que mantener. Y me gustó la idea de un jardinero calificado que había estudiado En en las Francia, mejores escuelas de Francia, de claro. Europa, y se dedica a eso con pasión, no como un castigo. Eh, bueno, con respecto a los finales, yo creo que son eh, fundamentales en un cuento. Es decir, ¿cuántas veces se puede echar a perder un cuento, un buen cuento, con un mal final? Lo que pasa es que los finales han cambiado a lo largo de la evolución del género. Ahora no terminamos los cuentos como los terminaba, como se terminaban en el siglo XIX, por ejemplo, incluso en parte del siglo XX. Es decir, necesitamos otro tipo de clausuras porque tal vez estamos acostumbrados a que las historias realmente nunca terminan. Ujú. Eso es algo, a mí me parece como muy moderno, es decir, muy de nuestra sociedad contemporánea. Eh, como no tenemos tiempo de narrar verdaderas historias, por lo menos cuando hablamos entre nosotros, cuando charlamos con amigos y les contamos algo, siempre son narraciones como muy truncas, muy llenas de lagunas, y con finales, poco conclusivos, ¿no? A menudo, ¿no? Y creo que hemos aprendido o nos hemos resignado a aceptar que ninguna historia termina realmente. Y cuando leemos un cuento que termina de forma demasiado redonda, sentimos que quizá no está reflejando eh, lo que ocurre alrededor nuestro de todos los días. Entonces, los finales han cambiado, se han vuelto, no digo abiertos, porque a mí la acepción de final abierto me es un poco antipática, porque podría terminar por justificar finales flojos, ¿no? En donde el autor realmente no sabe cómo terminar el cuento, entonces, con la excusa de que los finales abiertos son muy elegantes, pues deja las cosas en suspenso. Yo creo que hay que terminar tajantemente una historia, pero la forma en que se exprese ese carácter tajante yo creo que sí ha cambiado a lo largo del tiempo. También ha cambiado en el sentido de que uno ve la segunda temporada, digamos, ¿no? También pasa eso, ¿no? Esa cosa de que el final abierto nos hace pensar en una prosecución de la historia y a mí me parece que cuando la historia termina, termina también, ¿no? Eh, sí, pero ¿por qué pensaste en eso de la segunda temporada? Porque claro, porque pienso en los finales de las series, a lo mejor estoy mirando Sí, muchas series, y a mí me parece que hay un momento que la historia terminó y terminó, digamos, ¿no? Y entonces aparece todo lo demás, y no sé si será así con los libros, pero las historias empiezan a tener una prosecución que a mí no me interesa, digamos, también, ¿no? claro, está bien que traigas a colación eso, porque efectivamente hay muchas series que debieron haber terminado en la primera temporada y luego porque tuvieron mucho éxito, entonces les añadieron una segunda o tercera, con lo cual uno siente que agregaron algo indebido, porque realmente la historia
espiritualmente ya había concluido, ¿no? Y yo creo que los cuentos, un buen cuento en este sentido es la antítesis de ese tipo de series, ¿no? Es decir, no quiere dar pie a una prosecución y termina por quemar toda la leña que hay que quemar, echarla al fuego y despedirse de una vez por todas del lector, ¿no? Ujú. Este es un nuevo libro de cuentos. ¿Cómo te encuentra a ti? Vi que lo has hecho durante el coronavirus, durante el confinamiento, que has tenido mucha más concentración para terminarlo. ¿Cómo ha sido este libro y cómo es tu relación con la editorial? Que me parece que ya viene siendo tu editorial, digamos, desde hace bastante tiempo, ¿no? Sí, este es el quinto libro que publico en Sexto Piso. Sí. Yo estoy muy a gusto con la editorial, es una editorial muy rica en temas, en catálogo, en autores. Y bueno, pues si no sucede nada, yo seguiré ahí. Y este libro en efecto surgió durante la pandemia, no tiene nada que ver con ella, no hay ningún cuento, como tú habrás visto, que se refiere a la pandemia. Eh, y de algún modo fue inesperado porque yo estaba escribiendo poesía y de pronto escribí un cuento chiquito, pequeño, y a partir de ese cuento pequeño surgieron los otros de una manera como muy, yo diría, muy así copiosa. Yo creo que es el libro que he escrito en menos tiempo y que se ha escrito casi solo, en el sentido de que las historias se iban formando casi una tras otra y, y lo terminé en un tiempo relativamente breve, comparado con otros libros que he escrito. Y creo que es el libro, como ya he dicho en alguna entrevista, que he escrito con la mayor, eh, con la mayor confianza en la imaginación. Por ejemplo, este cuento de la hierba de los aeropuertos, igual que otro que se llama Paso de Fauna, son Caso de fauna cuentos, preciosa. son cuentos que han surgido un poco del título, ¿no? Cosa que antes yo nunca había hecho. Es decir, que a partir de una frase, como puede ser una expresión verbal, como puede ser Paso de Fauna o la hierba de los aeropuertos, uno intuía que había una historia posible ahí y entonces poco a poco la fui descubriendo. Cuando antes yo necesitaba, por lo general, como más datos, más materia para lanzarme a escribir un cuento. Escribir cuentos como escribir poesía casi. Sí, yo creo que sí, porque, bueno, no todos escriben cuentos sin saber lo que va a pasar. Yo creo que hay muchos que escriben cuentos o novelas sabiendo perfectamente todo lo que va a ocurrir. Y solo en ese momento tienen atrapado toda la historia, se deciden a escribirlo. Pero yo creo que también mucha gente como yo que escribe un poco tanteando en la oscuridad. Y en ese sentido sí escribir cuentos es como escribir un poema. El poema no puede programar, no puede predecirse, ¿no? Va surgiendo verso a verso y el cuento yo creo que igual, ¿no? Por lo menos Ujú, como a mí me gusta escribir cuentos, ¿no? ujú. Y también tiene que ver un poco con esta capacidad que tiene la mente, digamos, este irse, este también transmitir lo que la mente tiene, que bueno, es lo que hace el escritor, digamos, pero me parece que en este caso, tu caso, llevado un poco al extremo, ¿verdad? En cuanto, no termino de entender en lo de Esta la cosa mente. de transmitir, ¿no te acuerdas de Peter Hanke cuando hablaba de las salas del deseo? Esta cosa que veía los pensamientos de los otros. Entonces me parece que esta cosa de transmitir lo que uno piensa, y a mí me parece que transmite precisamente lo que nosotros pensamos, digamos, ¿no? Cuando uno está hablando con una persona o está haciendo alguna cosa, está pensando precisamente en ese clavo que acaba de ver en la pared, que le trae no sé qué cosas y qué recuerdos, digamos, ¿no? Ese transmitir el pensamiento. Claro, un pensamiento que uno supone familiar o con el que el lector se podrá identificar plenamente, ¿no?
Entonces, la tarea del escritor es un poco entrar en la piel del lector potencial para el cual escribe y sí, tratar de tocar aquellas fibras, aquellos aspectos que no son universales, que podemos todos compartir. Ahí está la dificultad, ¿no? Sí, ahí está la dificultad de escribir, ¿no? Transformarse en una especie de ser ubicuo que pueda entender todas las apetencias y deseos de los lectores. ¿Y qué cosa te parece más humana que esa, no? Claro, y por parte del lector igual, porque el lector Exacto. también tiene que hacer un esfuerzo de salir de sí mismo y identificarse con personajes que viven cosas que él nunca ha vivido o que son de una manera muy diferente a la suya, pero la literatura supone que le da entrada a esa posibilidad, ¿no? De familiarizarse y hasta fraternizar con personajes que en principio están muy lejos de parecerse a él. Yo veo el mundo que parece que se extingue y cada vez me gusta más la literatura, precisamente por eso, digamos, porque es la literatura, por supuesto que todas las artes en general, pero la literatura en especial, lo que nos hace humanos, digamos, ¿no? Lo que nos distingue de los demás. Claro, nos hace más comprensivos ante todo de la variedad de caracteres, de deseos, de defectos, cualidades, perversiones, todo lo que caracteriza a un ser humano. Y claro, ahí estaría el sentido moralmente útil de la literatura, ¿no? Ujú. Volvernos más sensibles a la diferencia eh, que, supone, que suponen los otros con respecto a nosotros mismos. Y en ese sentido, en esa medida, ser un antídoto contra la estrechez mental, contra el fanatismo, contra el odio incluso, porque nos vuelve más comprensivos de, pues, de la inmensa variedad y complejidad de la naturaleza humana. Muchas gracias por tu libro, es maravilloso como siempre y preguntarte lo último, para ti la literatura, además de ser moralmente útil, ¿qué es para ti, digamos, ¿no? ¿Qué significa todos los días levantarse y escribir? Pues es mi manera de sentirme real frente a un sentimiento de inadecuación ante la vida que yo siempre he tenido, Ujú. de torpeza, de eso, de inadecuación, ¿no? Yo creo que es un sentimiento que probablemente comparten no solo escritores, sino artistas en general, ¿no? Y uno se aferra a esas habilidades que llamamos arte, eh, porque encuentra en ellas pues un sentido de utilidad frente a sí mismo y frente a los demás, ¿no? Para mí ante todo es eso, sentirme real, ¿no? Es decir, tener un lugar desde el cual poder entender el mundo, más que a mí mismo, el mundo, bueno, y el mundo incluye a mí mismo también. Y luego el placer, ¿no? El placer de dar forma a formas, porque Ujú. finalmente lo que persigue un artista a través de un cuadro, de una pieza musical, de una novela, es crear una forma que antes no existía, una forma que él quiere creer que es imperecedera, inconfundible, ¿no? Como una piedra, con la misma solidez y durabilidad que puede tener una piedra, ¿no? Eh, no existía esa forma y ahora con ese cuento, con ese poema, o con esa pieza musical o con ese cuadro, ya existe, ¿no? Es decir, que existe para otros y que otros la van a ver como eso, como una forma nueva, como un nuevo modo de ensamblar y combinar distintos
elementos de la vida para crear una especie de organismo vivo, de organismo independiente. Es un placer inmenso cuando uno lo realiza. Muchísimas gracias, Fabio. Un abrazote. A ti igualmente, Mónica. Mucho gusto en platicar contigo otra vez.